Buenos días, yo soy Amalia Luque, seguro que algunos de vosotros ya me conocéis, soy la directora de la Cátedra Goya, que es una cátedra universidad-empresa financiada por la en España, y esta conferencia forma parte de un ciclo de conferencias del Seminario Permanente de la Cátedra en temas relacionados con la ingeniería agroalimentaria, con la ingeniería en el sector agroalimentario. Entonces voy a presentaros al ponente de hoy, que con su permiso voy a leer la presentación. José María Manzano, Pepe, para los amigos, es graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad de Sevilla en 2014, con especialización en automática. Posteriormente cursó el máster universitario en Ingeniería Industrial y es doctor en Ingeniería Automática, Electrónica y de Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla. Actualmente es profesor en el Departamento de Ingeniería de la Universidad Loyola Andalucía y recientemente subdirector de la escuela. Eso no está bien. Eso no está ahí, pero me lo sé. Sus líneas de investigación se han centrado en el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, al control de sistemas, centrándose en el análisis de usabilidad y la operación eficiente y segura de sistemas no lineales, usando para ello técnicas basadas en datos. Actualmente aplica su investigación a la agricultura inteligente y a los barcos autónomos, entre otros. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Bérgamo y ha publicado en diversas revistas y congresos internacionales, entre otros. Adicionalmente, creo que es responsable de un grupo de investigación dedicado a los objetivos de desarrollo sostenible. Pues muchas gracias, José María, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Amalia por invitarme, muchas gracias a todos por venir, que es tempranito y bueno, para no... luego habrá examen, pero gracias por venir. Lo dicho, yo, bueno, si me tenéis que buscar por José María, pero si me tenéis que invitar a una cerveza, todo el mundo me llama Pepe, ¿vale? Entonces me podéis llamar Pepe. Vengo a contaros, dentro de todo lo que hacemos, pues lo que hacemos en concreto es la línea de agricultura inteligente, que voy a estar una hora hablando de eso, ¿vale? Pero de toda la cátedra, que a lo mejor es toda la industria agroalimentaria, hasta que llega al supermercado y os coméis las hamburguesas, estamos en el primer sector, la agricultura per se, ¿vale? Entonces, bueno, por poneros un poquito en situación, yo estudié en la Cartuja, en la Universidad de Sevilla, y ahora soy profesor en la Universidad Loyola, que por si alguno no sabéis dónde está, pues otra universidad de Sevilla, ¿vale? Está en Dos Hermanas, cerquita de la UPO, a este lado de la S40, y allí tenemos también ingenierías, entonces pues de allí vengo hoy. Bueno, hoy no he pasado por allí, pero allí estoy ahora, ¿vale? Dentro tengo una diapositiva, rollo, para poneros en situación, porque yo cuando empecé el doctorado ni sabía lo que eran los departamentos, ni las facultades, ni nada de eso, entonces me gusta mucho usarla por si la hubiesen usado conmigo. Dentro de las universidades, como la Universidad de Sevilla, yo estoy ahora en Loyola, están las facultades y las escuelas. Por ejemplo, aquí estamos en la Escuela Politécnica Superior, allí tenemos también la Escuela de Ingeniería, y esto es como para la docencia, para dar clase. Luego los profesores, que esto también se lo digo siempre a mis amigos, dar clases solo la mitad de mi semana, la otra mitad de la semana, un poquito más, es estar investigando. La universidad también son centros donde se avanza el conocimiento, se avanza la ciencia, las que son de ciencias. Y esto, entonces, para eso los profes estamos en departamentos. Nosotros tenemos el departamento de ingeniería y allí los profes nos agrupamos en grupos de investigación. Por ejemplo, en ingeniería tenemos 2 grupos de investigación. El chulo, que es el mío, y el de materiales y sostenibilidad, que son los químicos. El nuestro tiene un nombre largo, optimización y control de sistemas distribuidos, para dar cabida un poco a todo, ¿vale? Pero ahora ODS eso es el acrónimo y así pega un poco con lo de los objetivos de desarrollo sostenible. Total, que aquí nos juntamos los profes para investigar. Tenemos varias líneas de investigación. Somos 18 profesores a tiempo completo, algunos estudiantes de doctorado, técnicos de laboratorio y otras colaboraciones, estudiantes colaboradores que trabajan con nosotros, profesores de otras universidades. Entonces, como decía Amalia, yo ahora soy el responsable del grupo desde hace poquito y en el que tenemos varias líneas de investigación. Una que yo le llamo la general, la teórica, que da cabida a todo lo que no es las otras dos, que son aplicadas, de optimización de sistemas distribuidos, pues hacemos, por ejemplo, control de microredes eléctricas, un poco en base a lo que sabemos hacer datos, optimización, control, pues todo lo que no es agricultura o drones, lo metemos aquí, ¿vale? Luego tenemos otra línea de drones acuáticos, siempre específico acuáticos porque son drones que no vuelan, ¿vale? Tenemos una flota de barcos catamaranes así, que son autónomos y van por distintos lagos, pantanos, monitorizando la calidad del agua. Tenemos otro proyecto para poner una red entre ellos y que vayan solos limpiando puertos. Y todo esto que está muy guay no es lo que vengo a contaros hoy. Hoy vengo a hablaros de la tercera línea, que es la línea de agricultura inteligente.
Entonces, sobre agricultura inteligente, si lo tuviese que contar en un minuto, lo bueno es que Amalia me ha dado bastantes más, lo que estamos haciendo es optimización del riego, combatir la sequía, ¿vale? No tengo tristemente que explicar por qué hacemos esta línea, sobre todo en Andalucía, pero básicamente en un minuto sería poner agua, ahorrar todo el agua que podamos y ponerla solo donde hace falta para la planta, ¿vale? Eso es, si os tenéis que llevar algo de la charla de hoy, lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. ¿Sabéis la diferencia entre estas dos plantas? ¿Alguien? ¿Algún fan de la botánica? ¿Esto de aquí qué es? Bueno, esta que es más fácil. Una tomatera, ¿vale? Y esta es la otra que se me ha ocurrido, que es de pimiento, ¿vale? Esta de pimiento y esta de tomate, ¿vale? Pues de las casi 30 personas que os he dicho que estamos en el grupo, ninguno sabe la respuesta, la sé yo ahora porque lo he buscado en internet. Con esto vengo a decir que no somos agrónomos, ni agricultores tampoco. Somos, hay otras cosas que sí sabemos, somos ingenieros todos, pero no agrónomos. Esto me sirve un poco para motivar ahora porque hacemos lo que hacemos, ¿vale? Hay otras cosas que sí sabemos hacer sensores, sabemos hacer electrónica, si se ve pequeñito pues lo voy contando. Automatización, datos, control de sistemas, inteligencia artificial también, un poco pues la línea que también compartimos yo creo con vosotros. ¿Vosotros? ¿Quién es de ingeniería del diseño? Vale, era en plan para que dijese. Vale, pues también hemos diseñado algunas cosas, así que ahora la enseño y eso me va a gustar. Pero bueno, toda la parte tenemos un electrónico, tenemos dos eléctricos, algún mecánico, ¿sabes? Pero en general ingenieros de control, de automatización, informáticos también, ¿vale? Para que nos ubiquéis. Total, que ¿cómo hacemos entonces agricultura si no sabemos nada de agricultura? Pues, como decía Roberto Carlos, con un millón de amigos. Con un montón de gente, ¿vale? Tenemos colaboraciones con muchas, desde agricultores hasta ingenieros agrónomos y muchos otros organismos de investigación que saben, o sea, básicamente pues les preguntamos qué problemas tienen y como buenos ingenieros intentamos ayudarles. Total, la línea, me voy a poner ya a hablar de lo que venía a hablar. Un poco en control de primero te enseñan que para poder actuar bien sobre un sistema, en nuestro caso es controlar el riego, podríamos poner, como se riega actualmente en la mayoría de fincas, incluso en las casas o en muchas explotaciones agrícolas se riega así, es poniendo, si está automatizado, es decir, si no hay que ir allí a abrir el grifo, como mucho, en la mayoría de casos, está puesto una porción de tiempo al día. Es decir, pues se riega, no sé, 5 minutos, no, 1 hora al día o se riega un número de litros al día todos los días. Eso es lo que llamamos en bucle abierto. No se mide cómo está la planta. La planta hay días que hay épocas del cultivo que necesita más agua que otro, o si llueve, por ejemplo, mucho, pues no necesita agua. Entonces, los controladores muchas veces, estos de bucle abierto, no saben cómo está el sistema y simplemente riegan una porción igual todos los días. Nosotros un poco pues intentamos mejorar eso. La idea, la foto general, también esto es lo del examen de después, lo que os tenéis que llevar, es que nosotros sí intentamos medir cómo está la planta para, en base a esos datos, tomar decisiones mejores de cómo luego actuar, ¿vale? Entonces son los 3 pasos: medir, decidir y actuar. Es la forma un poco de optimizar. Luego aquí dentro están los algoritmos de optimización de cómo intentamos regar mejor. Para eso, ¿qué hemos hecho? Esta parte os interesa más porque es un poco diseño del producto, sin saber nosotros diseño del producto, por eso ahora nos hace falta Amalia y gente como vosotros, ¿vale? Hemos diseñado nuestro nodo de medición. Nuestro nodo de medición es un cacharrito así, que integra varios sensores de humedad, por ejemplo. Básicamente, si queremos controlar el agua, necesitamos saber cómo está ya de agua la planta. Pues tenemos el nodo, no sé si se ve bien, tiene varios sensores de humedad que se ponen en la tierra. Y el nodo, pues ahora os cuento de las capacidades, tiene básicamente un poquito de capacidad de medición, procesamiento y comunicación, ¿vale? Todos estos nodos envían a la nube, ahora os voy explicando esto. Y ahora os explico más que supongo que es lo que más os interesa, cómo lo hemos diseñado y todo lo que nos queda y nos podéis ayudar vosotros, ¿vale? También tenemos luego nodos de actuación. Si os acordáis, medir, decidir, actuar, pues luego tenemos nodos de actuación que básicamente son relés que abren o cierran electroválvulas. Alguna bomba también y cosas así. Y caudalímetros para saber cuánta agua estamos echando. Pero bueno, medición y actuación. Entonces hemos estado más o menos... Esta línea, no lo he contado, empezamos como en 2019, en 2020 fue nuestro primer proyecto de investigación. Que la verdad es que es una línea muy joven, pero ya podemos decir con orgullo que está muy consolidada. Hemos conseguido 1,5 millones de euros en esta línea y ya tenemos un sistema completamente funcional que nos ha llevado
mucho dolor de cabeza durante 3 años, pues usábamos un microcontrolador cuya empresa ha quebrado. Ahora hemos tenido que cambiar Arduino, o sea, 1000 cosas que cuando te pones a hacer cosas reales, pues pasan, ¿vale? Mi tesis, por ejemplo, que fue en el mismo departamento que Amalia, era súper teórica, y ahora estoy encantado que bajo al laboratorio y me remango y tal, pero también tiene muchos problemas, ¿sabes? En la agricultura, el otro día estuvimos en un congreso con un noruego que decía, vale, esto es guay, pero bueno, tal, y yo enseñaba lo que ellos ponían, que es chulísimo, y otros holandeses también cosas chulísimas, pero decía, tío, es que esto lo pones aquí y te lo roban esa noche, ¿sabes? Entonces, las cosas reales, cuando haces cosas reales en ingeniería, no es lo mismo que cuando te lo enseñan en clase. Entonces te vas dando cuenta también poco a poco. Estos nodos los hemos desplegado en distintos puntos, en Sevilla, o sea, en Andalucía, en Paraguay y, si todo va bien, próximamente en Honduras. En Paraguay tenemos muchos proyectos de investigación, de cooperación internacional, que la verdad es que están funcionando muy bien. Ya estamos allí ahorrando agua, controlando fincas automáticamente desde hace un año. En Andalucía también en varios sitios, en Huelva, en Málaga, en Córdoba, en Sevilla también. Y un poco todos los cultivos. Bueno, de hecho, si veis, esto es una finca de arándanos en Huelva, donde también hemos hecho otras frambuesas, lechugas y hortalizas en Sevilla, trigo, que es de secano incluso, esto es solo por monitorización, en Córdoba, más trigo en Málaga. Muchas veces los agricultores, esto lo hemos aprendido un poco en base a la experiencia, a base de hablar con muchos agricultores, son súper, o sea, para ellos es totalmente distinto y no les cabe en la cabeza que algo que es para naranjas sea para frambuesas, pero para nosotros es un poco transparente, porque al final medir y actuar habrá que adaptarse al cultivo, pero eso lo hacemos en base a datos, eso lo hacen los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, quedamos un poco cutre cada vez que decimos, bueno, nos da igual, hay que motivarles que da igual porque es adaptable, ¿vale? No es que nos dé igual. Entonces lo hemos desplegado en distintos cultivos y estamos probando también distintos tipos de suelo. Hay muchos factores agronómicos que hemos aprendido a lo largo de estos años que son apasionantes. Yo ojalá hubiese estudiado ingeniería agrónoma. Ingeniería del diseño. ¿Cómo hemos ido diseñando? Bueno, aquí veis un poquito de evolución. De hecho, no he puesto la versión 0 porque era todo impreso en 3D, súper cutre y tal. Pero básicamente tenemos varios sensores de humedad. La humedad, luego hablo un poquito de eso, es súper puñetera de medir. Es muy difícil medir humedad. Temperatura, por ejemplo, es muy fácil. Y si necesitamos, desde la versión 1, que tenga capacidad de comunicación, usamos un protocolo que se llama LoRa, que ahora luego os explico un poquito más. Y poco más. Cuando queráis, bueno, no os lo he dicho, pero cuando queráis saber más de esto, veniros a Loyola, estáis todos, a lo mejor no todos a la vez, que no cabemos 90 en el laboratorio, pero veniros cuando queráis y hablamos más de esto, incluso la parte que más os interese. Si queréis, Amalia, si me invita, vengo otro día, lo que sea, más a lo mejor que cuadre con una asignatura vuestra, lo que sea. Esto es la parte más electrónica. Pues hemos hecho nuestros multiplexores, nuestra plaquita para controlar, ya os digo, teníamos un controlador de una marca que se llamaba PyCom, que quebró el año pasado, entonces nos hemos visto obligados a rehacerlo todo. Teníamos placas encargadas en China que venían para ese microcontrolador que ahora ya no nos sirven y hemos hecho una placa sándwich para poder usar esas placas que venían de China. Ahora estamos con Arduinos. ¿Arduino los conocéis? Sí. Perdón por ser, a lo mejor, por decir cosas obvias para vosotros, ¿vale? Y nada, las capacidades un poco, pues usamos el protocolo LoRa. El protocolo LoRa es exactamente igual que Wi-Fi, un protocolo de comunicación inalámbrica, que sirve para largas distancias. Wi-Fi en agricultura no lo puedes usar por dos razones. Para empezar, porque las pilas te las comes en un día, porque el Wi-Fi consume mucho, y luego por la distancia. En agricultura pues son kilómetros. LoRa te dicen en el datasheet que llega hasta 10 kilómetros. Luego 10 kilómetros será en su laboratorio. Nosotros no hemos sido capaces nunca, a partir de 5, si hemos tenido a partir de 3 kilómetros así, ya hemos perdido algún paquete y tal. Entonces, de nuevo otra vez el comentario de que en la vida real las cosas hay que ir haciendo poquito a poco. Pero bueno, un protocolo como si fuese Bluetooth o Wi-Fi. Este se llama LoRa y hay un Arduino que habla LoRa, así que genial. Y nada, pues eso, en el nodo el microcontrolador tiene un poquito de capacidad de procesamiento, de hecho integra las medidas de varios sensores, hace un filtrado y lo manda a la nube. Ahora tenemos, por cierto, una compañera vuestra que acaba de terminar ingeniería electrónica aquí, ha pasado a hacer el máster en Loyola y la he enganchado yo para el trabajo de fin de máster. De hecho, ella se gradúa esta tarde. ¿Alguno se gradúa esta tarde? Todavía no, entiendo. No estaríais aquí si no. Bueno, pues el año que viene contaré lo mismo de vosotros. Hay una compañera vuestra que esta tarde se gradúa aquí, que ha empezado el máster en Loyola y va a empezar a hacer el TFM conmigo, ya ha empezado, ya estamos en ello, en inteligencia distribuida, es decir, que los nodos se hablen entre ellos. Y luego ahí del protocolo LoRa es que puede establecer una malla de comunicación y entre ellos pues se van activando, desactivando para ahorrar batería, muchos algoritmos de ahorro de batería, de cosas así, de medición inteligente. La verdad es que son cosas que están guays.
Total, pues esto el nodo. Luego, esto acompaña la parte de los informáticos, que es toda la plataforma en la nube. Esto llega a un servidor, bueno, se manda, todos los dispositivos, los nodos, mandan a un gateway, que es el cacharro, por decirlo entre nosotros, que manda luego, eso está conectado a internet, es el único que está conectado a internet, ya sea por wifi o por una tarjeta 3G, y lo manda a la nube. En la nube se recibe y se almacena. Por ahora hasta aquí. Lo guay es que una vez almacenado ya es accesible desde todos lados, eso es lo que represento con la bola del mundo. Lo puedo acceder desde el móvil, ahora os enseño eso, o lo pueden acceder algoritmos de control, ya estamos en la parte de decidir, que tenemos desplegados en la nube. En AWS es la nube de Amazon, que es gratis hasta cierto punto. Entonces, pues ahí tenemos desplegados los algoritmos de control, las decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, ahora os enseño la más tontarra, si... Os lo enseño, qué tontería. Por ejemplo, os lo enseño con un caso real en Paraguay. Esta es una finca en Paraguay real de, no sé si se ve bien, de locotes. ¿Sabéis lo que es el locote? El locote es como llaman los paraguayos al pimiento, o sea que es pimiento. Pero, pues esto fue el primer día, fijaos, lo pongo ahí, el 14 de diciembre de hace 2 años, prácticamente 2 años. Que estábamos, o sea, ya desplegamos el hardware, desplegamos la infraestructura en la nube y desde Sevilla, que estaba yo allí en Loyola con mi informático, le dimos al enter a válvula igual a 1, es decir, abrir la válvula. Y estábamos hablando con ellos por teléfono, que funciona, no sé cuánto, y ya nos mandaron el vídeo, no sé si se verá bien aquí. Bueno, estos son gotitas cayendo, ¿vale? Entonces le di a abrir desde Sevilla y se pusieron a caer las gotitas en Paraguay. Estábamos, como habéis visto en la NASA cuando llega el Apolo, pues flipando, allí, además literalmente todos allí, ahora salgo yo, ese soy yo. ¿Vale? Entonces, sin embargo, esto no es nada inteligente, ni esto es, o sea, no hay que contratar un doctor en ingeniería y un informático y otros tantos eléctricos, perdón, en Paraguay, para abrir una válvula. Eso no es ni inteligencia, ni automática, ni nada. Esto era solo montar las pruebas, ¿vale? Luego ya empezamos con los algoritmos de control automático. Por ejemplo, el primero que hicimos, muy tontarra, era, por probar, tampoco es inteligente, dividimos el campo de pimientos en 2 y esta parte automática la regamos nosotros. Y esta de aquí la regaba Sebastián, que es, de hecho seguimos colaborando con él, el granjero de allí. Que él, de hecho, o sea, el sustento de su familia es esta finca de pimientos. Viven de ello, su mujer y su hijo. Pues el primer algoritmo que hicimos fue regar lo mismo que riegue Sebastián. Entonces, cuando Sebastián, esto es la línea naranja, estos son los litros, el caudal, ¿vale? Cuando Sebastián abría la válvula, automáticamente los algoritmos, ya no estaba yo en Sevilla alerta a también regar, sino ya los algoritmos en la nube detectaban esta subida y abrían también nuestra válvula, ¿vale? Entonces se ponía a regar hasta regar lo mismo que Sebastián, que se cerraba la válvula. Entonces, pues guay, un primer algoritmo de automatización, aunque todavía hace falta una parte manual. Esto no es lo mejor, de hecho podíamos regar, por ejemplo, lo siguiente que hicimos fue regar un 20% menos que Sebastián, que es perfectamente, de hecho, multiplicar esto por 0,8, un 80% de lo que riega Sebastián, pero eso no es lo mejor, a lo mejor regando un 80% de lo que él riega, produzco un 70%, entonces a la larga necesito regar más para producir lo mismo que él, no sé si me he explicado. Total, que esto no es lo mejor. De nuevo no estamos sabiendo, que es lo que yo os quería convencer hoy, cuánta agua tiene la planta, que es lo que os he motivado, que es lo que nos hace falta, ¿vale? Aún así, pues, nos mandaron fotos de que los pimientos, los locotes habían salido muy ricos y creció todo muy bien ese año. Total, lo que decía, no estaríamos midiendo cómo está la planta y cuánta agua tiene. ¿Cómo hacemos eso? Pues hicimos, por ejemplo, esto es agosto, ¿de qué año es esto? 2022, el año siguiente. Ya hicimos nuestros primeros algoritmos un poco en bucle cerrado, lo que os contaba que es en bucle cerrado. Esto es la humedad de la planta y decidimos mantener la humedad en una banda que es donde la planta debe estar. La planta, si tiene menos agua, se muere, y si tiene más agua, también se muere, como a mí en mi casa, que, ¿sabes? Típico que dice vuestra madre, ¿cuándo la riego? Pues cuando le haga falta, cuando te lo pida la planta. Pues eso más o menos es esta banda, ¿vale? A partir de aquí, para empezar, mucha agua se filtra hacia abajo, entonces estás perdiendo agua. En Paraguay les da igual porque no hay sequía en esa zona de Paraguay, pero aquí se riega más de la cuenta. Normalmente el problema no es que se riegue poco, es que se riega demasiado. Y entonces mucha agua se pierde al subsuelo y es tontería haber regado toda esa agua. Total, objetivo, mantener la humedad en una planta, mantener la humedad en una banda. Entonces el algoritmo automáticamente, que está midiendo con los sensores que os he enseñado, ve que la humedad va bajando con los días y llega un momento en que baja de la banda. Pues cuando baja, el algoritmo que está en la nube automáticamente lo detecta y decide mandar un 1 a la electroválvula. Entonces se pone a circular caudal y la humedad sube. Tampoco es bastante intuitivo.
y ya está, cuando pasa por encima de la banda, pues cierra y así hasta el día siguiente, y ya esto se ha quedado funcionando varios meses y lo hemos testeado y todo funciona guay. Esta fue la primera vez que ya sí funcionó solo, de verdad, en bucle cerrado y tal. Entonces, no me acuerdo qué iba a contar. Pues esto, luego lo comparábamos con cómo regaba Sebastián, y Sebastián da unos picos aquí de locos, en plan mucho, porque también ponemos sensores en su finca, un poco para contrastar, y él, se lo decimos amablemente, pero él riega mal, y mira que es agricultor, pero porque riega, lo que decía, unos picos enormes, que se ve que la caída es súper rápida, eso significa que ese agua está percolando, se está yendo para abajo. Esto hasta aquí, no hay mucha inteligencia artificial aquí, esto es control automático, que bueno, no está mal. Pero le seguimos dando vueltas y hacemos más cosas. Ahora, por ejemplo, mi compañera Gabriela acaba de depositar la tesis doctoral, que la ha hecho con nosotros en Agricultura Inteligente, la defiende ahora en diciembre, y lo que está haciendo son algoritmos ahora ya un poquito más avanzados de control, donde incluyen bastante optimización. Pues, por ejemplo, ella pondera en función del coste de la luz, o si tienes placas solares, cuando te sobra luz, usas esa energía. O sea, ahora mezclas gasto de agua con gasto de dinero, que también interesa mucho a los agricultores. El dinero está en la energía, la electricidad, sobre todo en las fincas, es una barbaridad, y es el coste del bombeo del agua, ¿vale? Estos son 2 bombas. Pues, por ejemplo, Gabriela, en uno de sus estudios, cuando le sobra electricidad, si es que tienes placas solares, o cuando está barata, aprovechas para bombear agua desde los pozos, del subsuelo, a un depósito, que luego riega por gravedad. Entonces, pues, ha estado desarrollando algoritmos de control inteligente que un poco optimizan, ahora lo que intentas es, sujeto a que mantienes la planta donde quieres, además de eso, encima optimiza el coste. Optimiza, por ejemplo, el agua. De hecho, compara varios y minimiza el consumo de agua, o minimiza el consumo de agua más el consumo de electricidad, y ya es una ponderación. Estos ya son los algoritmos más avanzados en los que estamos, vamos, ella va a defender la tesis, ahora acaba de entrar otro chico a hacer la tesis también en esto, seguir haciendo, y hay muchas cosas que mejorar. Entonces, eso todo en cuanto a la parte, digamos, que yo le habría dedicado más tiempo, que de hecho le he dedicado más tiempo, que es el control. Esa es, dentro de la línea de agricultura, la rama principal. La cosa es que viene con muchos problemas, ¿vale? Hasta aquí todo bonito y lo he contado maravilloso, pero hay varias, ¿puedo decir putadas? Pues hay varias putadas. Os cuento, por ejemplo, medir humedad. Medir humedad es muy difícil, porque la humedad, la temperatura, es una variable real, es el estado de alteración de las moléculas en un punto, o sea, es una variable puntual que ahí puedes medir la temperatura. La humedad no, ¿la humedad qué es? La humedad es, en una porción de tierra, la cantidad de agua que hay, ¿vale? En la tierra, si hacemos mucho zoom, son como bolitas de tierra y en medio hay agua. Si todo está ocupado por agua, pues un 100% de humedad, hay varias formas de medir la humedad, pero bueno, esta, que es el volumen, o sea, la cantidad volumétrica de agua, si todo está ocupado por agua, es un 100%, y el sensor te está dando un 100%, si no hay nada de agua te da un 0%. Y en medio, pues si hay un poquito de aire, pues te va dando un 80, un 70. Ahora, ¿qué pasa? Y tenemos ahí desplegados nuestros sensores. Al día siguiente llega Sebastián y pisa y compacta un poco la tierra, entonces, habiendo la misma cantidad de agua, ya no te da un 80, ahora te da, porque has pulsado aire, ahora te da un 90. O al lado ponemos dos nodos y uno al lado del otro, la tierra no es la misma, una es más arcillosa y otra más arenosa, cosa que estudian los agrónomos del suelo y que yo ahora he aprendido y estoy muy contento de haber aprendido. Pues teniendo la misma cantidad de agua los dos, uno te da un 60 y otro te da un 70 de humedad. ¿Entendéis los problemas, no? O sea, aquí, medir humedad es muy puñetero, me quedo con eso. Entonces, nuestro compañero Diego está estudiando la tesis doctoral allí en Loyola con nosotros, solamente para hacer algoritmos de autocalibración. Es decir, que los sensores tengan, los nodos que tienen los sensores tengan cierta inteligencia, que sean capaces de detectar, por ejemplo, cuando el suelo está saturado o cuando el suelo ha llegado a otro valor que se llama capacidad de campo y se ajusten automáticamente, la calibración la hagan ellos mismos en línea y aprendiendo en base a los datos. Así, si llega Sebastián y pisa, pues no pasará nada y los datos, o sea, y el sensor se autocalibrará. A mí me da igual, de hecho, un 60%, no sé qué significa un 60% verdaderamente porque es variable según el tipo de suelo. Lo chulo es controlar en tendencias, saber si estás subiendo, la pendiente con la que estás subiendo y cosas así, ¿vale? Eso es la tesis de Diego. Esto, por ejemplo, son 12 sensores que pusimos en otra finca en Paraguay que ahora os enseño y están en distintos puntos de la finca y la finca se riega igual y cada uno te da un valor de su padre y de su madre. Entonces, lo que es el valor absoluto da igual, lo importante es la tendencia. Aquí se está regando y la pendiente de bajada, pues sí son más o menos iguales. Y lo chulo de sus algoritmos es que se van equilibrando. Problemillas que voy contando y soluciones que vamos intentando poner, ¿vale? Otro chico
Eric está estudiando la tesis en predicción y estimación. Es decir, vale que puedo medir en todo momento cuánto está eso funcionando. De los nodos no habla mucho, por cierto. Estos miden cada 20 minutos y se van a dormir. Ahora lo que está haciendo esta compañera vuestra, Raquel, en su TFM, es que no sea medir cada 20 minutos. De hecho, si vuelvo para atrás, muy para atrás, cada 20 minutos en esta zona, que esto es un día, es muchísimo. No me hace falta gastar tanta batería en despertarte, medir, mandar a la nube y volverte a dormir. Aquí podríamos estar ahorrando batería porque apenas cambia la humedad. Mientras que cuando estás regando, regar es una dinámica muy rápida. ¿Os dais cuenta que hay una dinámica muy rápida? En un poquito, en media hora sube muchísimo la humedad, mientras que la bajada por aquí es muy lenta. Pues ya está haciendo algoritmos de inteligencia artificial para detectar un poco en qué zona estás y cómo estás, y adaptar el tiempo de deep sleep, se llama, de sueño profundo del microcontrolador. Pues eso, la tesis de Eric también va por allí, en el sentido de un poco predecir qué pasa en zonas de la raíz donde no tiene sensores, o predecir, básicamente, identificar el modelo de cómo la humedad se comporta en el suelo. Si echo 3 litros de agua, ¿cuánto va a subir la humedad? Si puedo predecir eso, puedo luego optimizar cuántos litros de agua voy a echar. Muchas cosillas. Luego tenemos, no sé, he puesto diapositivas random, hemos construido una bancada de agricultura inteligente que tenemos allí en el laboratorio donde hacemos pruebas. Esto está guay porque es como un trocito de campo en el laboratorio donde todo está controlado. Tenemos un ventilador que simula el viento, las luces que en esta foto no están, yo le llamo las luces de la marihuana, que son esas, ¿sabes? Que saben, ¿no? Y luego tiene unas células de carga, entonces podemos saber cuánta agua echamos y cuánta se evapora, y está todo controlado en el laboratorio. Y se controla con un PLC, la verdad es que está guay, ha sido... Varios TFGs han concluido en esto, a través de un proyecto de investigación. ¿Qué más cosas? Estimación. Aquí estamos aplicando las cosas que hice yo en mi tesis a una nueva tesis doctoral, que es, nosotros ponemos varios nodos por el campo y medimos lo que sea, humedad o temperatura, ¿vale? Cada uno te da una medida. Vale, pues tenemos una pregunta clave que resolver, ¿qué está pasando en sitios donde no tenemos sensores? Es más, incluso donde tenemos sensores, ¿qué está pasando en tiempos donde no tenemos medidas? Es decir, a los 10 minutos, si mide cada 20, pues ¿qué pasa? Ya sea donde tenemos sensores o donde no. Eso es un problema que hay que resolver. Esta es la finca de Sebastián, pues pusimos 8 sensores así en línea, esto se riega por goteo, y fijaos los datos. Esto es temperatura y eso es humedad. Pues, y esto es los 8 sensores en línea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el tiempo, ¿vale? A lo largo de varios meses. Pues hay zonas, evidentemente, donde no tenemos datos, necesitamos saber qué pasa en medio. Esta es la finca que os enseñaba antes, esto es caña de azúcar, también en Paraguay. ¿Habéis visto la caña de azúcar alguna vez? Yo no la había visto nunca. La caña de azúcar, al principio se ponen los sensores y quedan así, pero luego la caña de azúcar es como, ¿habéis visto lo del maíz de Interestelar? Pues igual, se pone que no se puede pasar, ¿no? Y esto se riega por aspersión. Pusimos 12 sensores aquí. Pues fijaos, estos son datos reales de allí del campo de caña de azúcar de Paraguay. Los 12 sensores midiendo humedad. Ahí, por ejemplo, se ha regado, que sube, y luego pues se queda tal. Aquí hay uno, este de aquí se queda sin pilas, ¿veis que no se mueve? Y luego le volvemos a cambiar las pilas, se riega, tal, no sé cuánto. Bueno, pues estamos haciendo algoritmos de estimación espaciotemporal, poder saber un poco qué está pasando en medio, ¿vale? En base a los datos. Y algoritmos que aprenden también la dinámica previa, o sea, observan lo que pasó y pueden un poco predecir qué va a pasar ahora. Esto la verdad es que al agricultor le encanta, porque también ve en su móvil un poco el estado del cultivo. Tenemos también algoritmos muy chulos de detección de anomalías, pues detectamos aquí que a lo mejor en esta zona se está regando más de la cuenta, puede ser que haya una fuga, aquí en concreto no, porque es aspersión, pero nos da para luego, estos algoritmos nos los da luego para engancharlos con los siguientes, ¿vale? Un poco de, creo que los traigo aquí, de autoconciencia de la red, inteligencia distribuida y todo eso, que es lo que está haciendo esta compañera vuestra, Raquel. Bueno, no me enrollo, pero bueno, básicamente si los nodos se mandan entre ellos la información y su batería se va gastando, pues cómo puede la red autoconfigurarse un poco para que el agricultor vaya a cambiar las pilas de todos a la vez, no tenga que ir todas las semanas a cambiar una pila, luego otro, luego otro. Entonces la red se va autoconfigurando y le va diciendo uno a otro, vete tú a dormir, o si me vas a mandar un 30%, ya sé que me vas a mandar un 30%, ni me lo mandes, ¿vale? Eso son reglas basadas en eventos, muchas cosillas de nuevo, ¿vale? No me quiero tampoco detener mucho. Habéis visto, no sé si habéis fijado, los nodos le hemos puesto un QR, pues el QR si lo escaneas con el móvil te lleva, bueno, no se ve muy bien,
te lleva a una base de datos, te lleva básicamente a una plataforma de visualización de la base de datos. Esto, junto con lo otro, es con lo que están encantados en Paraguay. En Paraguay estamos ahorrando ahora mismo un 17% de agua y dicen, vale, guay, pero con lo que están encantados de ello, con lo que flipan es con que lo ven en el móvil y les llega un mensaje a Telegram si se pone a regar su finca, ¿vale? Y yo en plan, que estamos ahorrando agua. Que sí, pero que mira, que lo ven en Telegram, que les llega un mensaje y tal, ¿no? Y luego, pues todo un poco plataforma de monitorización, visualización, esto lo hemos programado todos nosotros. De hecho, hace falta gente de ingeniería del diseño con más gusto estético, no sé si tenéis que nosotros, que es nuestro informático, que lo ha programado todo en PHP. Lo guay es que es muy transversal. Ahora si hacemos un nuevo nodo que le incluimos un sensor de nitrógeno, que es como la comida de la planta, no solo la bebida, que es la humedad, pues enseguida cambiamos el paquete y esto se adapta automáticamente y te pone una nueva gráfica del nitrógeno, por ejemplo, por poner un ejemplo, que es otra cosa que estamos midiendo ahora. Y ya está, eso es todo en cuanto a la línea de control del riego, en la cual necesitamos monitorización, estimación, todos esos problemas que necesitamos para toda esta línea, ¿vale? Tenemos otra rama un poco auxiliar, que es de ayuda al agricultor, que es la rama de visión artificial. Yo soy profe allí en Loyola de la asignatura de visión artificial, procesamiento de imágenes y visión por ordenador, y hemos creado también nuestro nodo de visión. Nuestro nodo de visión tiene 2 cámaras, una Raspberry y un microcontrolador para enviar también por LoRa, ¿no? ¿Por qué tiene 2 cámaras? Y no una. No, podría... Uy, no se me había ocurrido, podría ser, pero no. ¿El qué? Por si falla una podría ser también, pero tampoco es por eso. Justo, porque tenemos 2 ojos nosotros. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Para calcular las distancias, ¿vale? Es visión en estéreo, estereoscópica. Para eso necesitas 2 ojos para poder calcular profundidades, distancias en general. Entonces, tenemos proyectos, por ejemplo, en los que estamos calculando, esto es en Arándanos, en Huelva, el índice de área vegetal, que es un índice que le interesa, o sea, la cobertura vegetal que hay. Para calcular distancia necesitamos 2 cámaras, y eso, pues, un índice que le interesa a los agricultores. En trigo, en Córdoba y en Málaga, estamos calculando la altura, básicamente. Entonces, pues, como la imagen es algo muy pesado, no cabe por LoRa, si le mandamos simplemente el índice. Esto se computa todo dentro del nodo y se manda simplemente el índice. Tu cultivo hoy mide tanto. Y ahí está estudiando la tesis otra chica que se llama Fátima. Ha hecho ahora, por ejemplo, un algoritmo para detección de espigas. Entonces, pues cuenta el número de espigas que hay y le manda al agricultor una alerta que ellos fijan el umbral, cuando hay el 50% de espigas, que toca ya ir fumigando, recogiendo, no sé cuánto, pues se lo va diciendo. Tenemos ahora otro proyecto para detección de plagas en el cultivo. Se pone una pegatina amarilla donde se quedan pegados los mosquitos, eso ya está, y los agricultores van para allá cada 15 días y cuentan los mosquitos. Bueno, pues le ponemos una cámara, esto está en desarrollo, por eso no tengo fotos más reales, estamos en ello, que va a detectar automáticamente no solo el número de mosquitos, sino además la especie. Incluso a mí me gustaría meterle un poco predicción de la dinámica. Ayer cuenta automáticamente que ayer hubo 3 mosquitos, hoy hay 15, y que te prediga cuántos va a haber mañana, y igual te mando un mensaje a Telegram y yo, ves que lo pierdes, ¿sabes? Que hay que fumigar. Entonces, eso va también en la línea de visión y también es muy útil, ¿no? No porque lo diga yo. Así que, bueno, nada, eso es un poco todo lo que hacemos en nuestra línea de agricultura inteligente. Tenemos ahora algunos nuevos proyectos, tengo uno pedido en naranjo para detección de fugas de riego, el de las trampas inteligentes, optimización de comunidades de regantes. Muchas veces las fincas se dividen, o sea, riegan, todas pertenecen a una comunidad de regante que tienen que compartir los recursos, incluso a veces con limitaciones horarias. Pues los algoritmos estos de Gavi, que os decía, a lo mejor que optimicen las franjas de cada uno para regar, control de nutrientes y fertilizantes, ahí también se le va mucho dinero al agricultor y también es muy costoso, o sea, es muy difícil también medir nutrientes, nitrógeno, porque el nitrógeno reacciona mucho en la agricultura y luego en otros lados, ¿no? También tenemos otro ahora para medir la humedad en base a imágenes satelitales. La Junta de Andalucía ha soltado ahora ha lanzado un nanosatélite que está todo el rato monitorizando y puedes acceder a esas imágenes y puedes medir la humedad en las copas de los árboles. Control de invernadero. Los invernaderos para los ingenieros de control son como los juguetes de los Días de Reyes, porque hay muchas más variables que controlar. En los invernaderos, no sé si habéis visto algunos, son cosas chulísimas. Se controla la temperatura, la humedad del aire también, el grado de apertura de las ventanas que están en el techo. Hay muchas más variables de control, no solo las válvulas, que es 0,1, que... Entonces, pues, estas son las cosas con las que estamos. Nuevas fincas donde desplegaremos las cosas y
un poco por motivaros también, he traído 2 diapositivas de cosas que hacemos con los alumnos. Ya os he contado lo que estamos ahora haciendo con Raquel, que es esta compañera vuestra. Otro TFM del año este es del máster de inteligencia artificial, el año que lo hizo también conmigo. Ismael el año pasado pues compró un cochecito teledirigido, bueno, un coche que era bastante grande, era así, y le puso una Raspberry, entonces dejó de ser teledirigido y era controlado en base a visión artificial. No se ve muy bien, pero aquí tiene sensores de ultrasonido aquí y cámaras. Entonces va por un invernadero no, una finca de tomates, él solo con una cámara frontal hace el control autónomo del vehículo y con una cámara lateral va detectando tomates. Tampoco se ve muy bien, pero bueno, aquí va detectando tomates maduros y no maduros. Entonces le da un mapa de calor al agricultor que le dice, pues así tienes tu estado del cultivo. Incluso ahí se quedó la cosa, vamos, está muy bien, fue un TFM de 10, desde luego. Pero con esto, en base a esto, después podríamos hacer otra vez algoritmos de detección de anomalías o detección de zonas que no están produciendo, por ejemplo, lo que deberían producir. Pero bueno, robótica es verdad que en nuestro grupo, en la otra línea, en la de los drones acuáticos, si hacemos más robótica, en agricultura no estamos haciendo mucha robótica, más bien control de riego. No sé para qué digo eso, porque otro TFG, este fue un TFG que hice también con Fran el año pasado, otro alumno nuestro, este es del grado de ingeniería robótica. Un poco en laboratorio también, por ir probando. Tenemos el brazo robótico del laboratorio y le pusimos 2 cámaras con una Raspberry para detectar, imprimimos en 3D unos tomates, creo que no se ven, bueno, sí se ve. Compramos una planta de plástico, imprimimos en 3D unos tomates rojos, hicimos un algoritmo de visión, o sea, de control robótico basado en visión. Entonces pues llevaba el robot hasta el tomate y ya está, lo tocaba, no teníamos pinza para recogerlo ni nada de eso. Pero bueno, un poco para que hagáis la idea de lo que andamos haciendo. Entonces, esa parte está guay, colaboramos mucho con alumnos, los alumnos cuando, tanto de grado como vosotros como de máster, pues se unen, tenemos un equipo de mentorización de los alumnos que desde primero además pueden entrar y van haciendo cosillas de agricultura y al final está guay porque mezclan la ingeniería, la docencia un poco con la investigación, cosas que a nosotros nos hacen falta, cosas reales también, que eso mola mucho, como decía, de bajar al laboratorio y remangarte, y van viendo que, bueno, que tiene una aplicación sostenible, que por ejemplo también mucho de cooperación internacional. Sebastián, ya os digo, unas familias campesinas en Paraguay, colaboramos mucho con ellas, la finca de aquí de Sevilla también. Así que nada, ahí estamos, en Loyola, al otro lado de la S30, cuando queráis venir, estáis más que invitados y espero que os haya gustado. Y nada, encantado de conoceros a todos. Muchas gracias. Ahora Amalia ha prometido medio punto más a quien haga preguntas interesantes. Es broma eso. Pero si tenéis alguna pregunta o lo que sea, venga. Lo he explicado muy claro. Venga, yo tengo 2 preguntas. Una, barriendo para casa, si tenéis alguna colaboración en el sector del olivar, o se te ocurre cómo se podría aplicar. Y la segunda, me ha parecido entender que tenéis sensores de humedad y de temperatura. Sí. Entre otros, sí. Pero después en el algoritmo no me ha quedado claro porque me ha dado la sensación de que controlabais en base a la humedad, como por series temporales. Sí. Entonces, ¿para qué sirve la medición de temperatura? ¿Se usa como entrada en el algoritmo o no? Pues la primera, en el olivar tenemos ahora, por ejemplo, pedido el proyecto este de las pegatinas, de la plaga en el olivar, es para la mosca del olivo específicamente. Entonces, por lo visto, es un problema grave en el olivo y ese proyecto va específico para la mosca del olivo, el de detectar las plagas. Luego nunca más, o sea, nunca lo hemos desplegado el control de riego en olivo, pero como decía un poco en la diapositiva del cultivo, nos daría igual y podríamos, o sea, interesa mucho. Aquí hay mucho olivo también de regadío, mucho y cada vez más, de hecho, con los superintensivos y tal, suelen ser de regadío. Entonces, pues, no lo hemos hecho, pero tenemos. Y la otra pregunta, el sensor de temperatura lo tenemos en el nodo y un poco la respuesta es la que ya planteabas. Mira, aquí se ve. Esto de aquí es un sensor de temperatura y humedad del aire. Los nodos de tierra también miden la temperatura de la tierra y la verdad es que no la estamos usando para nada, o sea, la respuesta corta es no lo estamos usando. Respuesta larga, por lo que, bueno, lo hemos puesto un poco por monitorizar también. De hecho, la temperatura es que es bastante fácil de medir. Es esta de aquí, la temperatura, y se ve perfectamente que es el día y la noche, el día y la noche, el día y la noche, y no falla, todos miden bastante bien. Esto nos serviría para calibrar la humedad en función de la temperatura. Ese es un poco el objetivo que todavía no estamos haciendo y deberíamos estar haciendo. Por ejemplo, las plagas,
para eso que os contaba de predecir la dinámica de la plaga es súper sensible a la temperatura. Nada que estemos haciendo todavía, pero ya he estado leyendo de eso. Entonces, el modelo de cómo evoluciona la plaga, el número de bichos que hay, depende directamente de la temperatura. Así que para eso, pues mira, está bien que ya lo estemos midiendo, aunque no lo estamos usando. Y luego la resta de calibración de la humedad se podría hacer en función de la temperatura. Hemos visto que es literalmente casi lineal, Así que esas son las dos preguntas, ¿no? Esas son mis respuestas. Sí. Claro, el problema que has dicho antes de lo de que no podemos saber lo que está ocurriendo donde no hay sensor, ¿no se podría plantear poner un sensor móvil que vaya recogiendo la parcela? No se me había ocurrido. Tiene que estar enterrado, o sea, los sensores de humedad están enterrados a 10 y a 20 centímetros. Entonces, Pero si se hace una franja y se pone un conducto por el que circule ese sensor. Pero tendría que estar no en el conducto, sino en contacto con la tierra, directo. Hay unos sensores muy caros, claro, no, o sea, está guay, ¿eh? Y tomo nota y de hecho ahora también tenemos una línea que es leer y a ver si nos metemos de medición de humedad por ultrasonido o cosas así, que no hemos hecho nada, ni he leído, pero ahí queda la idea. Yo cada vez que me decís ideas, no es broma, las apunto y luego os pago unos royalties o lo que sea, que puede ser un café. Te decía, hay sensores caros que miden así, las sondas de humedad de neutrinos, hay cosas muy chulas que miden humedad desde estando ellos dentro de un conducto y podría usarse. La línea todo empezó con la premisa de hacerlo de bajo coste, ¿vale? Nuestro nodo de humedad vale menos de 100 euros, eso es bajo coste, ¿vale? Comparado con las sondas, alquilar una sonda a un agricultor un día le cuesta 2.000 euros y es una sonda en un punto, ¿no? Para que os hagáis una idea. Entonces, no se nos ha ocurrido, la verdad es que tienen que estar ahí, eso, de hecho, cuando los instalas, cuando los plantas, tienes que dejar reposar un poco la tierra, que se asiente y tal, entonces, la verdad es que no se nos había ocurrido. Tiramos por la otra vía, que además había hecho yo mi tesis en eso y ahora nos hemos metido con el proyecto este de estimación espacio-temporal y un poco de interpolación que está pasando en medio. Pero bueno, ya te digo, tomo nota. Por allí, bueno, me da igual. Que a la hora de controlar las plagas, ¿habéis pensado alguna vez o sería posible, ya que controláis las plagas, pensáis de cuándo habría que fumigar? Después, a la hora de fumigar, si la tierra se contamina y después eso puede afectar cultivos. Eso lo estudian los agrónomos. Ahora queremos pedir un proyecto, de las comunidades de regantes, en el que vamos a monitorizar los caudales de retorno. Es decir, cuando viertes lo que te sobra, tal, que eso va muy cargado de fertilizantes, de insumos. Los agrónomos lo miden y tal, nosotros no lo hemos hecho hasta ahora. Pero vamos, desde luego habría que hacer todo eso, monitorización no de agua, sino monitorización de cosas, de pesticidas, de fertilizantes, de toda la porquería que le echas a las plantas. ¿Sería posible automatizarlo junto con el riego encima y hacerlo automático? Sí, es difícil de medir, o sea, por lo que hemos probado. Pero sí, tampoco fumigamos automáticamente, simplemente alertamos al agricultor y no tenemos, o sea, fumigar ya necesitan máquinas grandes y lo hacen. Esto es solo, te quedas antes de la actuación, has tomado como la decisión de, la alerta, tenemos muchos algoritmos de generación de alarmas automáticas. Oye, aquí se está subiendo la humedad y no debería, por ejemplo, no sé cuántas cosas así. O hay plagas y tal, pero no llegamos a actuar, entonces sí, sería una línea larga y tal. El cochecito este que te he enseñado del TFM de Ismael, la idea inicial era identificar la hoja, no el tomate, y hojas que estuviesen enfermas, tener un servo, esto fue lo inicial que se le ocurrió a él, que era muy chulo, un servo con un botecito de spray que pulverizase solo las plantas que están enfermas y no todas, porque ellos van fumigando toda la línea. Pero luego decidimos, o sea, los algoritmos de visión con la hoja no estaban funcionando muy bien, no encontrábamos bases de datos y tal, y cambiamos al tomate. Pero así, ideas que nos surgen son varias. ¿Cuál es vuestro perfil de usuario que normalmente os solicita este tipo de proyectos? Porque claro, entiendo que tendrán que tener un cierto volumen de venta sí, o rentabilidad para poder solicitar vuestro servicio. Justo, sí. Me hacen mucho esa pregunta, también me preguntan mucho qué tal los agricultores con el concepto de adopción de la tecnología, que siempre, no sé si lo habéis escuchado, lo imaginaba, y yo me imaginaba que los agricultores eran muy reacios a aceptar tecnología y a que alguien entrase y les tocase su de esto, y la verdad es que no, que estamos teniendo muy buena acogida, sinceramente, y nos están dejando en donde necesitamos, vamos haciendo pruebas. No lo tenemos un proyecto para sacar como una spin-off de esto y se llama el proyecto Aproximación a Mercado de estas cosas, ¿vale? Un poco cómo llevar esta investigación a una idea de negocio viable y tal.
lo cual, eso te respondo a tu pregunta, todavía no estamos haciendo. Simplemente hacemos investigación. La investigación en la uni va a unos ritmos mucho más lentos que una empresa que tiene que ganar dinero cada año. Nosotros nos financiamos con proyectos de investigación, normalmente de financiación pública, en la que vamos un poco avanzando, y digamos que no lo estamos comercializando, entonces simplemente nos dejan probarlo, básicamente, y nos da un poco igual. Tenemos fincas muy pequeñitas, como la que te he enseñado, incluso bancadas como la nuestra, fincas pequeñitas como la de Sebastián, fincas grandes, la de naranjos que tengo ahora pedido, un proyecto que tengo pedido yo para detección de fuga del riego, son 1000 hectáreas de naranjos, que he estado ya varias veces y es chulísimo, es una ciudad, o sea, no ves el fin por ningún lado, naranjos y naranjos, es como una ciudad de naranjos, naranjos, naranjos. Y ahí metemos también imágenes satelitales, también, como las medidas son puntuales, cuanto más separados estén los sensores, peor lo vas a hacer en medio con estos algoritmos de estimación espacial que comentaba. Y otra cosa relacionada, uno de los problemas que tenéis, como has comentado, la interpolación y la medición de la humedad. Supongo que con los higrómetros que has enseñado de dos tipos de Arduino, sí. ¿Lo habéis probado con cultivo hidropónico? No, no lo hemos probado y... Entiendo que la medición de la humedad tiene que ser mucho más precisa. Y además, sí, la no sé si se mide. también. Sí, supongo que será mucho más constante todo. No lo hemos probado y hay, por ejemplo, la UCO, la Universidad de Córdoba, que colaboramos con ellos, hace acuaponía, la UPO me parece que también, pero no hemos tenido nosotros ningún proyecto todavía. Eso está en nuestra lista de ideas, sí o sí. De hecho, queríamos... ¿Quién tiene, además, acuaponía? Bueno, no sé, que no lo hemos hecho, pero está en nuestra lista de ideas y tal. Hay muchas cosas. Y me imagino, sí, me imagino, como tú dices, que es más fácil de medir, ahí es todo más... Ahí juegan más bien con nutrientes más que con bebida, ¿no? Que con el agua, entiendo. Con la comida más que con la bebida. Pues nada. Sí. Antes has dicho que tenéis pensado hacer la medición mediante ultrasonido. Bueno, es una idea que se me ocurrió un día y la apunté en mi cuaderno, ¿eh? No, ni siquiera he leído todavía si eso es fácil o no. Otra cosa que se me ocurrió otro día, por si os animáis a colaborar con nosotros, es medir las raíces, o sea, el tamaño de las raíces, que son los agricultores ya nos han dicho que es muy indicativo de cómo va luego el cultivo, medir las raíces sin hacer zanjas. Pues no sé, se me ocurrió que a lo mejor también con ultrasonidos o vibraciones o algo así, no tengo ni idea, ¿eh? Y a mí tengo un Rotu al lado de la mampara de la ducha, sabéis que yo pienso mucho en la ducha, típico cuando estoy dormido o lo que sea, y cada vez que se me ocurren ideas locas de agricultura, a lo tonto a esto le dedico muchas horas de mi semana, entonces estoy todo el rato pensando en cosas desde chorradas a cosas más que luego sí que hacemos. Pues lo apunto. Entonces se me ocurrió eso de las raíces, se me ocurrió en base a eso de los sensores, a lo mejor había alguna forma de medir la humedad, no lo sé, es que no hemos leído nada más. Sí, idea loca, sí. No sé, a lo mejor es imposible, o sea, eso más bien tendríamos que colaborar con físicos, supongo, ¿no? Que nos digan un poquito. La humedad, la verdad es que estos sensores de humedad baratos son muy malos. Entonces la premisa de la línea, por lo que empezamos, es sensores baratos, ya que sabemos hacer datos e inteligencia artificial, medidas malas, pero muchas, llevarla a medidas buenas. O sea, procesar eso en base al algoritmo de aprendizaje automático, frente a lo que hacen los agricultores, que es sondas caras, medidas buenas. Y sensores de humedad hay resistivos, que son los peores, capacitivos, que miden un poco la capacitancia del medio, miden en un ranguito, nada, justo a su alrededor. Entonces por eso también es muy puñetero. Ponemos varios, no sé si habéis visto, tiene 6 sensores nuestro nodo. Ponemos 3 a 10 centímetros y 3 a 20. Es que imagínate que el agua toma un camino preferente, o sea que hay un poquito de grietas en la tierra y se va por allí. Y aquí te parece que está seco. Entonces intentamos caracterizar el bulbo de agua, le llaman los agricultores, que es la zona donde hay agua y tal. Pero que es una putada medir humedad. Entonces ahí seguimos. Bueno, ya te digo, Diego está todavía en mitad de su tesis intentando mejorar esas cosas. Muchos retos. Sí. ¿Habéis tenido problemas con las raíces a la hora de que puedan sensores? No, normalmente los plantamos antes de que esté el cultivo y luego ya va creciendo y las raíces se adaptan y tal. Pero vamos, supongo que debe pasar también, ¿no? Sí. Incluso desde que las raíces tapen al sensor o que si lo ponemos ahora, por ejemplo, que lo iremos a poner en naranjos, que son árboles que ya están bastante crecidos, pues no podemos hacer mucho daño al ponerlo. La verdad es que por ahora hemos ido zanja y luego se entierra todo en el trigo cuando está sembrado, no pasa nada. O sea, no es un problema así que nos haya quitado el sueño, básicamente. Supongo que si me escucha un agricultor me dirá, y yo pues ten más cuidado, ¿no? Pero por ahora no. Nada más. Bueno, Alejandro, ¿no? Muchísimas gracias
A vosotros. Me ha parecido muy interesante, muy amena. Y bueno, el reflejo es la cantidad de preguntas que está viendo y seguro que si lo alargamos tuviéramos más. Yo tengo alguna duda, pero como tengo oportunidad también de verlo, una curiosidad es, en el tema de la maduración del fruto, que estáis haciendo cosas, ¿lo hacéis solo con visión o tenéis algún otro tipo de sensórica que te den indicadores también de la maduración del fruto? No tenemos nada, solamente con visión. Tenemos una línea que lo siguiente que queremos hacer es aplicarlo a fruta, básicamente. Y luego lo único que hacemos, o sea, la respuesta corta es no, la larga es lo que sí hacemos luego es medir, pesar, básicamente cuánto se ha producido. Entonces, si hacemos en un trocito de finca un algoritmo específico de control donde intentamos regar menos que en otra, que tenemos de control, pues lo pesamos, vamos, lo pesa el agricultor y un poco esa es la respuesta frente a nuestro, o sea, es como medimos la bondad del algoritmo. Es lo que decía antes, no solo regar menos agua no es lo mejor necesariamente, porque a lo mejor produces menos todavía, entonces es lo único, pero no sé cómo más podríamos hacerlo. ¿Qué se te ocurre? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, pero que, por ejemplo, en el sector de olivo, ¿no? Es fundamental, bueno, el olivo del tomate o del fruto rojo, lo que sea, es fundamental el punto de madurez del producto, porque ahí depende mucho el rendimiento de desde luego, sí. Entonces, yo creo que hay mucha gente trabajando en eso, Sí. la curiosidad Sí. precisamente de aquí No, está pues, sí. Eso es cuestión de integrarlo y trabajar juntos. En el trigo sí lo hemos hecho bastante. En el trigo hemos tenido varios proyectos y con COVA, por ejemplo, y más, que le damos analizamos en visión, todo en base a visión, varias propiedades del trigo. Número de espigas, pero también enfermedades que se suelen manifestar en la hoja, rastrojeo, que es una propiedad que es el número de hojas secas que hay por abajo cuando ya va madurando el trigo, encamamiento, otra variable que les interesa a ellos, que es si la espiga pesa, o sea, es la inclinación de la espiga, entonces te da una idea un poco del peso. Espigado, que es vigor de la planta, espigado es el momento en el que el 50% del trigo ha espigado. Total, medición de distintas propiedades del cultivo en base a visión artificial. No lo hemos hecho nunca todavía en olivo, pero supongo que es crucial también eso, decirle al agricultor, oye, recoge esta semana, ¿sabes? O algo así. Ahí yo creo que es, de hecho, vamos, eso lo sé, no es que lo creas, que sé que ellos tienen que optimizar cuando recogen, es crucial, una semana más tarde estás perdiendo dinero y una semana antes también estás perdiendo dinero. Entonces, cuestión de ponernos a investigar en eso, que por ahora no lo hemos hecho. Sí. ¿No hay ningún sensor que vea a lo mejor el color de la hoja de la planta para determinar su estado? Sí, justo eso lo hacemos así. El rastrojeo es si se pone marroncita, verdecito. Incluso la espiga en el trigo en concreto es más verde, es verde más claro que la hoja, así también hacemos distinción. Y detección de enfermedades se hace mucho. Muchas enfermedades, el oidio, muchas enfermedades de distintos cultivos además se manifiestan en la hoja. De hecho todas, ¿no? O la mayoría se manifiestan en la hoja, así que hay mucha detección de enfermedades en base a visión en la hoja. Sí. Bueno, pues yo creo que Bueno, ya sí. es la hora, ¿no? Sí. ¿Había alguna pregunta más? ¿Una última pregunta si tenéis? ¿No? Vale. Sofía. Pues muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias a vosotros por venir.